Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el grupo Los Constructivos. Somos de la Maestría de Gerencia en la Construcción de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hoy vamos a dar a conocer la problemática que existió en el caso Chinchero en el Aeropuerto Internacional en Cusco. Las controversias, las gestiones que pasaron a este proyecto y todo lo que generaba eh, en cuanto al desarrollo de la región de Cusco, ¿no? Empecemos. Primero empecemos con los antecedentes. Eh, Todo empezó después de haber construido el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, el actual. Este aeropuerto se construyó en 1967. Eh, Después, pasado 10 años de la construcción de este aeropuerto, los cusqueños tenían una esperanza de contar con un aeropuerto internacional que reemplazara al actual, al Velasco Astete. El proyecto pasó por innumerables gestiones, conversatorios, marchas, contramarchas, tenía buenas y contras, pero en 1980 concluyó que la Dirección General de Transporte Aéreo, la DGTA, aprobó los estudios de factibilidad técnico-económico de este nuevo aeropuerto que iba a ser en Chinchero. Estos estudios fueron hechos por el consorcio de CAMI, la GESA, un consorcio compuesto por una empresa internacional, la Airport Consultor Montreal, la, y el Laboratorio Geotécnico y Laines asociados. Entonces, ¿qué sucedió? En, en mayo de 1980, el gobierno promulgó un decreto ley con numeral 23028 que declaró de necesidad y utilidad pública este aeropuerto de Chincheros. O sea que sí o sí se iba a construir, o por lo menos hacer un estudio de factibilidad y un estudio aéreo o de avión crítico, ya son estudios definitivos que se van a realizar posteriormente. Ahora, con el aval de COFIDE, COFIDE es el banco que tiene la finalidad de financiar al Estado peruano. Corpac celebró con el BIRF. ¿Qué es el BIRF? El BIRF es el Banco de Reconstrucción y Fomento. Un contrato de préstamo para financiar el 40%. Esto iba a ser un contrato por APP, una asociación pública privada. Eh, Se combinó también el plan Copesco, que financiara el saldo y se encargaría de seleccionar al contratista que va a ejecutar dichos estudios. Estos estudios iban a ser los definitivos. Ahora, realizado el concurso de méritos internacional, esto fue en 1982, eh, ganó el consorcio CAN, un consorcio formado por Airways Engineering Corporation y Novoa Ingenieros, un consorcio norteamericano y peruano. Por parte peruana sería la empresa de Novoa Ingenieros. Ah, el costo inicialmente fue de 2.400.000, pero terminó desembolsándose lo que son 3.500.000. Ahora, según el contrato, se dividieron en tres etapas: la etapa cero, la etapa uno y la etapa 2. La etapa cero era contemplado por los estudios de factibilidad. Esto anteriormente ganó el consorcio CAIM La GESA. La etapa uno era la etapa de estudios de ingeniería, la etapa de estudios definitivos. Esto lo realizó el consorcio CAN con Novo Ingenieros, ¿no? Ahora, si se iba a transponer satisfactoriamente la etapa cero, podía proseguirse con las siguientes etapas, lo cual implicaba que los estudios de ingeniería propiamente dichos iban a realizarse, ¿no? 3 años después de que se firmara con el consorcio CAN, el 28 de mayo del 85, Copesco aprobó los estudios definitivos de ingeniería. Sin embargo, ¿qué sucedió? Casi desde el inicio del contrato y hasta
en 1989, diversas autoridades como Corpac, DGTA, la Fuerza Aérea, la Contraloría General de la República del Perú, eh, objetaron que la consistencia de las conclusiones de la etapa cero, o sea, la etapa de los estudios de factibilidad, fueron rechazados la viabilidad técnico-económica del proyecto Chinchero y generó una enorme discusión, ¿no? La controversia y esta controversia y estas discusiones duraron 7 años, producto de estas objeciones, ¿no? Y a cabo de 1989, la DGTA, la Fuerza Aérea y la Contraloría General de la República descalificó el área de Chinchero como una ubicación, ¿no? O sea, no podía estar en Chinchero. Eso es lo que objetaron estas cuatro entidades. Ahora, la DGTA publicó un libro que se llama Autopsia de un error, lo cual era una recopilación de datos o de documentos, informes que se presentaron, que objetaron y se opusieron a este nuevo aeropuerto. ¿Qué sucedió? Que en el gobierno en la postrimería del gobierno de Belaúnde se encarpetó y ya no se habló más de este proyecto hasta que se desencarpetó en el gobierno de Alejandro Toledo. Esto más o menos por el 2005 a 2006. ¿Qué queremos generar con esta presente investigación? Nuestro objetivo principal de este informe es que vamos a realizar un análisis de las características físicas del proyecto, las que van a ser usadas ¿para qué? Para ser comparadas desde un enfoque técnico y determinar la existencia de errores en este diseño, de posibles riesgos. Además, vamos a realizar una investigación que va a demostrar una buena ubicación como una sugerencia, porque varias veces varios antecedentes dijeron, o varios expertos dijeron que en Chinchero no sería una buena ubicación, ya sea por la geomorfología de la zona, ¿no? Otro objetivo es demostrar la validez de los puntos puestos como controversias, dando alcances de forma más extendida acerca de ellos. Finalmente, estas van a ser sintetizadas de forma concisa en las conclusiones mismas que van a englobar todo el análisis y posibles soluciones alternativas. Como una pequeña introducción, debido a la gran necesidad de este nuevo aeropuerto y debido a la gran demanda que hasta hoy vive el aeropuerto Velasco Astete, ya que necesita una ampliación, dicho aeropuerto debe tener implementos y aditamentos propios de un aeropuerto internacional. Debe cumplir al mismo tiempo con todos los estándares que permitan su buen desempeño, dejando de lado que es una estructura en sí. Además, en los últimos años hemos sido testigos de las apariciones de aeropuertos con presuntas controversias, muchas que se originan eh, a partir de la firma de adendas. En el 2017, en el aeropuerto Chinchero, eh, se solicitó una adenda por parte, no fue en sí el consorcio Kunturwasi, no fue la que eh, presentó esta adenda, porque un consorcio no puede presentar una adenda. Lo hizo el banco, un banco que financiaba parte de este proyecto, porque recordemos que es una APP, una asociación público-privada, y por lo cual esta adenda disponía que el gobierno haga una financiación del por lo menos el 80% y ellos el 20%, lo cual generó mucha controversia en el Congreso de la República. Ahora, luego de que se encarpetara este proyecto y que se desencarpetara en el gobierno de Toledo, el proyecto pasó por varias etapas, varias gestiones y
Básicamente vamos a presentar una cronología de lo que fue este proyecto hasta la actualidad. Se desencarpetó en la postrimería del gobierno de Alejandro Toledo, ya que ya iba a pasar al gobierno de Alan García. En el año de 2010, el Ministerio de Transportes de Comunicación solicitó a Proinversión iniciar una nueva convocatoria para el proyecto de este aeropuerto. En julio del 2010, el Consejo Directivo del MTC aprobó el plan de promoción del proyecto. Al siguiente mes se publicaron las bases del concurso y se realizó la convocatoria para la concesión de este aeropuerto. Pasado el 2010, en el 2014, ya pasado 4 años, el Consejo Directivo, esto ya pasó en el gobierno de Ollanta Humala, Tazo, aprueba la versión final del contrato de concesión. Y en marzo de 2014, el consorcio Kunturhuasi ganó esa concesión del aeropuerto de Chincheros. Esto por una asociación público-privada de cofinanciamiento de 264 millones. Y en ese momento se estimó que la obra estaría lista para el 2018 y se firmó el contrato de concesión entre el Estado peruano y este consorcio Kunturhuasi. En el 2015, para este mes, para el mes de octubre, se tenía previsto iniciar con las obras, pero se vio retrasado ya que el consorcio no contaba con este presupuesto. Ahora, el OCITRAN ya tenía la entidad o el consorcio que iba a supervisar esta ejecución, era el Consorcio Internacional Valle Sagrado, y en mayo de 2016 el consorcio Kunturhuasi presenta el contrato de un endeudamiento garantizado permitido, la cual OCITRAN al mes siguiente da una opinión técnica favorable sobre estos términos financieros. Una vez que ya acabó el gobierno de Ollanta Humala, eh, iniciando ya el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con un nuevo gobierno a cargo del MTC, con una nueva directiva, una nueva gestión, rechazaron los términos financieros de Kunturhuasi para este aeropuerto. La razón es que generaría un perjuicio económico, ya que el consorcio Kunturhuasi no contaba con este presupuesto y presentaron una adenda en diciembre de 2016, y en ese mismo mes OCITRAN da su primera versión, opina que esta modificación ha desnaturalizado lo que es una APP, una asociación público-privada, pues el Estado tenía la mayor parte del financiamiento y esto generaba, o como producto daba que el Estado, que este proyecto iba a ser como una obra pública y ya no una APP, al ser financiada eh, el gobierno un 80% y el consorcio un 20%. Ahora, en 2017, en enero, OCITRAN da una opinión favorable sobre esta adenda. Sin embargo, esta se dio por mayoría de votos, ya que eran tres funcionarios. Uno de ellos era la ingeniera Patricia Benavente, que renunció a la presidencia de OCITRAN, ya que dio un voto en contra a esta adenda para este aeropuerto. Y también generó controversias, ya que de la noche a la mañana cambiaron su voto los otros dos funcionarios, y en ese mismo mes de 2017 el Ministerio de Economía emite una opinión favorable y programa la firma para el 31 de enero de Cusco. Todo había sucedido tan rápido que eh, se cancela la suscripción de este contrato en enero, luego de que el congresista Víctor Albrecht enviara un oficio al ministro Vizcarra indicando que se suspende la firma por pedido expreso de la comisión investigadora de este Congreso de la República.
Al siguiente mes, en febrero, el presidente Kuczynski y el ministro Vizcarra viajaron al Cusco y pusieron la primera piedra para el inicio de la ejecución de este aeropuerto. Y el presidente volvió a hablar sobre este aeropuerto de Chinchero e indicó que el gobierno anterior, o sea, el de Ollanta Humala, creó unas bases que no eran las adecuadas. En ese mismo mes sale una foto en la cual aparece el presidente, Mercedes Arauz, Martín Vizcarra y el presidente del directorio de Cunturhuasi. El presidente era Carlos Vargas Loret de Mola, y esto generó muchas controversias y suspicacias, por lo cual la Contraloría anuncia que entregará un informe sobre la adenda de Chinchero en un plazo de 3 meses. Acción Popular en el Congreso presentó una moción para interpelar a Martín Vizcarra. Lo interpelaron, se aprobó la interpelación. La presidenta del Congreso en ese momento, Luz Salgado, informó que el proceso de interpelación al ministro se iba a postergar por emergencias climáticas. Y en marzo de 2017 se frustró la interpelación a Martín Vizcarra por el caso de Chincheros por falta de quórum. APRA y Fuerza Popular afirmaron que esta interpelación sería después de esta emergencia, y la oposición presentó una moción de interpelación contra Martín Vizcarra. Luego de que el Contraloría iba a hacer un análisis de este proyecto, el Contralor de la República denunció públicamente que recibió amenazas a días de esta presentación del informe, de estas conclusiones. Martín Vizcarra, en mayo del 2017, súbitamente renunció a lo que es la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego de esta renuncia, Bruno Yufra asumió la dirección de esta cartera, dejando así en banca libre el Ministerio de la Producción. El 2017, en mayo, el Consejo de Coordinación de la Región de Cusco acordó no optar ningún tipo de medida hasta el 12 de junio de ese año, fecha límite en que el gobierno instale una mesa de diálogo, ya que se dejó sin efecto la construcción de este aeropuerto internacional de Chinchero. El titular del MTC, Bruno Yufra, el nuevo, señaló que el gobierno y Cunturhuasi dejaron sin efecto el contrato y que iba a estar en suspensión o en blanco hasta que se generen nuevas bases o nuevas condiciones para un nuevo contrato, ya que ya no iba a ser una EPP sino una obra pública, ya que generaron muchas controversias, mucha suspicacia y todo eso para este proyecto. Continuando con las generalidades del proyecto, tenemos aquí la ubicación del mismo, ¿no? Se ubica en el departamento de Cusco, en el país Perú, en la provincia de Urubamba. Aquí se ubica lo que es Chinchero. Tenemos la zona de influencia del proyecto y contamos con datos puntuales, ¿no? Como sería el distrito, que es Chinchero, en Guayabamba, el departamento Cusco, la provincia de Urubamba. La ubicación del aeropuerto se encuentra a 29 kilómetros de Cusco, ¿no? Por carretera. También contamos con la altitud del aeropuerto, que sería el 3.712 metros sobre el nivel del mar, a tener en cuenta. Y datos sobre lo que es la altitud del distrito, área y población, ¿no? Continuamos con las principales características. Este recinto aeroportuario contará con 357 hectáreas, ¿no? Eh, tiene, o bueno, está proyectada una longitud de la pista de aterrizaje de 4.000 metros de largo por 45 metros de ancho. La calle de rodaje paralela completa también es de 4.000 metros de largo. Un terminal en apertura, bueno, el área del terminal es 40.150 metros cuadrados, ¿no? Tenemos lo que sería la cantidad de puertas de embarque, que son 11, la cantidad de mangas para el desplazamiento de personas, que son 13,
la playa vehicular, que son 586 plazas. Y este aeropuerto está proyectado para una atención inicial de, de 4.5 millones de pasajeros al año. Sin embargo, por la demanda, una demanda proyectada que va a incrementar, se puede ampliar a unos 5.7 millones de pasajeros al año. Después aquí tenemos lo que es el diseño del área de maniobras, ¿no? Del aeropuerto, que también es importante. Tenemos la anchura de la calle de rodaje, que es de 23 metros, la anchura de los márgenes, que es 10.5 metros. Después tenemos datos puntuales, ¿no? Que ya son técnicos, como lo es la distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde de la calle de rodaje, ¿no? Que son 4.5 metros. Bueno, otro dato puntual que sería que la distancia entre ejes de calle de rodaje de acceso a puestos de estacionamiento y objeto, ¿no? Que son 42 metros. Bueno, continuamos con lo que es la geometría del mismo, ¿no? De una vista en planta. Como vemos acá, el área más extensa viene a ser el campo de vuelos. Obviamente es el área verde, sombreada en verde. Y aquí es donde se ubica la pista que habíamos mencionado de 4.000 metros por 45 de ancho, ¿no? Acá también se ubica la calle de rodaje paralela completa y 5 de acceso a pista, ¿no? Y una de ellas es para salida rápida. También se cuenta con 2 calles de rodaje de acceso a plataforma. Después tenemos la parte que es azul, la sombreada azul, que es la plataforma. Es la secundaria, se podría decir la secundaria más extensa, donde se cuenta con 13 posiciones para aviación comercial, 11 aeronaves tipo C, 2 aeronaves tipo E, 16 posiciones de aviación general y helicóptero, ¿no? Continuando, tenemos el edificio terminal, el terminal propiamente dicho, que contará, como hemos mencionado, con 40.150 metros cuadrados. La tipología del edificio es de un nivel y medio y el nivel de servicio es B, ¿no? De IATA. Después tenemos el área terminal, instalaciones de apoyo y complementarias como lo es el TWR, el CEI, terminal de carga y otros, ¿no? Y también aquí se va a ubicar lo que es la playa vehicular con 586 plazas. Bueno, continuando con lo que son los datos técnicos, tendríamos aquí la geometría, también vista en planta, y las distancias declaradas, ¿no? Las distancias declaradas de las pistas. Para no ahondar mucho, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿no? De lo que sería este cuadrito. Primero hay que tener en cuenta lo que es un stopway y un clearway, ¿no? Y un stopway es una porción de terreno que se extiende después de la pista y es apropiado como una distancia de frenado en caso de un aborto de despego, ¿no? Y el clearway viene a ser una porción de mar o de tierra libre de obstáculos, en la cual el avión alcanzará la screen, ¿no? Alcanzará el vuelo. Bueno, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a explicar lo que sería el TORA, el TODA, el ASDA y el LDA, ¿no? Primero aquí dice el TORA, es sería, por sus siglas, sería en inglés Takeoff Run Available, que es una instancia que comprende la longitud de la pista y el umbral desplazado, ¿no? Si lo hubiese. Después tenemos lo que es el TODA, que es Takeoff Distance Available, que es la distancia de útil de despegue, que incluye umbral desplazado y el clearway, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Sería algo así como para entenderlo. Sería el TORA, o sea, el primerito, más el clearway. Ya seguimos con el ASDA, ¿no? Que es por sus siglas, sería Accelerate Stop Distance Available, que es la distancia de aceleración parada. Sería la utilizada en caso de un aborto de despegue, ¿no? En este caso va a incluir lo que sería el umbral desplazado, así como el stopway. Por lo que sería el TORA, o sea, el primerito, más el stopway. Bueno, y por último mencionamos el LDA, que sería el landing Distance Available, que es la distancia desde los 50 pies sobre el umbral, ¿no? De pista hasta el final de la pista.
Bueno, para este caso, bueno, para este último no se cuenta ni la clearway ni el stowaway. Continuando con datos bueno, datos técnicos, aquí tenemos lo que sería la planta del segundo nivel o del segundo piso y un corte transversal de lo que sería el terminal, ¿no? En sí. Se puede apreciar aquí los detalles técnicos. Luego acá tenemos lo que sería otros datos de lo que sería respecto a suelos, ¿no? Para este proyecto está proyectado o está indicado como un volumen de movimiento de suelos de aproximadamente 17 millones de metros cúbicos. Contamos aquí con los perfiles longitudinales, como se aprecia en la imagen, y también perfiles transversales de lo que sería los rodajes y las pistas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la importancia de las pistas o de las calles de rodaje? Pues que el diseño del sistema en sí debería ser tal que redujera al mínimo las restricciones a los movimientos de aeronaves entre las pistas y plataformas. Entre las pistas y plataformas, ¿no? Un sistema con el diseño adecuado debería mantenerse un flujo uniforme y continuo del tráfico en tierra, a la velocidad máxima factible, con un mínimo de aceleración y desaceleración. ¿Qué implica esto? ¿No? Que este requisito garantiza que el sistema de calles de rodaje funcionará con los más elevados grados tanto de seguridad como de eficacia. Continuamos aquí con lo que sería los puestos de estacionamiento, ¿no? Al ser este un aeropuerto internacional proyectado para abarcar, para abastecerse y para tener gran cantidad de flujo de pasajeros al año, va a contar obviamente con, con puestos de estacionamiento para aeronaves con las que no cuenta el actual aeropuerto de Cusco, ¿no? Debido a su limitancia, tanto geográfica como en localización, se podría decir. Bueno, para acá, en este caso se explica lo que sería el puestos de estacionamiento para la clase C, ¿no? O menor. ¿Y qué implica acá? Bueno, como se puede ver, aeronaves de Airbus, Boeing, después tenemos Fokker, BAE, y cada una y se explica qué modelo, ¿no? Qué modelo se admite. Del mismo modo, para este tipo de estacionamiento, bueno, de puestos de estacionamiento para los MARS, y también aquí se explica específicamente qué modelos y de qué marcas, ¿no? Bueno, continuamos con lo que sería el presupuesto, la inversión y el presupuesto de este proyecto. El presupuesto proyectado, tanto de la infraestructura como la inversión necesaria para todo el horizonte temporal que eran durante 40 años, ¿no? Asciende a unos 2.005 millones de nuevos soles, ¿no? Y esto está calculado en base a precios del mercado del 2013. Este último valor corresponde al total del proyecto sin incluir lo que es el IGB y asumiendo costes asociados a impactos fuera del recinto aeroportuario y liberación de terrenos, ¿no? Como se puede ver en la imagen, tenemos lo que es la inversión aeroportuaria, eh, asciende a 1.944 millones y durante el tiempo concesionado, supuestamente que serían 40 años, el proyecto ascendería a unos 2.005 millones, ¿no? Que sería la inversión total proyectada. Bueno, aquí específicamente vamos a hablar de la inversión aeroportuaria, ¿no? Que es el monto asociado al presupuesto de ejecución por contrata, ¿no? O también llamado PEC, que vamos a llamarlo así, al cual se le suman los montos intangibles y las contingencias.
El PEC equivale al 79% de la inversión aeroportuaria. A su vez, se compone de la inversión incluida en el proyecto de ejecución material, ¿no? Que sería el PEM, gastos generales y beneficio industrial. Bueno, aquí en el cuadro en la tabla podemos observar lo que sería el presupuesto de ejecución del material, lo último que he mencionado que es el PEN, que incluye lo que es gastos generales y beneficio industrial. El monto que asciende a 1.288 millones. Después tenemos el presupuesto de ejecución por contrata, que es el PEC, ¿no? También se especifica el monto que ascendería a unos 1.541 millones. Y obviamente ahí se detalla lo que implica el PEC, ¿no? Desde las actuaciones ambientales, ingeniería de proyectos, OCITRAN, control y supervisión de las obras, puestos en marcha, certificación del aeropuerto, evaluación intermedia, evaluaciones. Después tenemos el subtotal, ¿no? De intangibles, que serían 226 millones. Después las contingencias, que sería el 10% del PEC más los intangibles, que son 176 millones. Y la inversión aeroportuaria sin IGB llegaría o sumaría lo que sería 1.944 millones. Luego se detalla, como podemos ver, las salvaguardas. Seguidamente, el total de la inversión sin IGB, le aumentamos el IGB, que sería en este caso el 18%, y tenemos un total de la inversión con IGB de 2.366 millones, ¿no? Luego se detalla lo que es el desglose básico de las inversiones del PEN, que son los costos directos, en la tabla siguiente. ¿Y qué significa, no? Este presupuesto que se estructura básicamente en lo que es la parte aeronáutica, la parte pública, elementos de apoyo para el proyecto, seguridad y salud en las obras, reposiciones y reparaciones y actuaciones medioambientales en la fase de obra. Para este caso, como se puede ver en la tabla, tenemos lo que es la parte aeronáutica, la parte pública, los elementos de apoyo, lo que ya detallé, y la suma de todos estos elementos que están detallados asciende a unos 1.286 millones, ¿no? Bueno, continuando, podemos aquí apreciar una foto de lo que sería la implantación del aeropuerto, visto desde Chinchero, ¿no? Y también contamos con lo que sería lo que vendría a ser, ¿no? En caso se concrete, el edificio del terminal, ¿no? Del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que como se puede ver, el diseño es bastante llamativo, bastante, se podría decir, vanguardista. Comenzaremos con los criterios básicos de diseño y construcción, comenzando por la parte de planificación portuaria. Tenemos que, en primer lugar, el rápido crecimiento del transporte aéreo ha hecho que éste esté rebasando la capacidad de los aeropuertos. Por lo tanto, esto da motivo de reconsiderar nuestros conceptos en cuanto a diseño, considerando nuevas técnicas en lo que son los métodos de despacho, las instalaciones y servicios. Además, el crecimiento tan grande del tráfico hace que estos aeropuertos necesiten nuevas exigencias, es decir, mejores instalaciones. Por lo tanto, para el diseño es necesario que este plan sea más eficiente. ¿Y cuándo es más eficiente? Cuando se proporciona la capacidad necesaria para que existan movimientos de aeronave, pasajeros, mercancías de vehículos, que también se vea la comodidad de los pasajeros y que al mismo tiempo todo esto englobe una menor inversión. Además, debemos de ver que las posibilidades de que estos aeropuertos, cuando no son nuevos, se amplíen, debe de considerarse conjuntamente con el diseño del aeropuerto en sí. Es decir, un aeropuerto debe diseñarse con una proyección en el futuro de que éste va a ser empleado. Seguimos entonces con lo que es el sistema de planificación. En el sistema de planificación podemos ver, entre estas instalaciones que conforman el aeropuerto tenemos las pistas y calles de rodaje. Es decir, todo nuestro
plan tiene que considerar esto: pistas, calles de rodaje, plataformas de aeronaves, edificios en los que los mismos exploradores de aeronaves entregan y reciben pasajeros, e incluso las oficinas de aduanas, entre otros. En el funcionamiento de un aeropuerto intervienen diversas funciones y dentro de ellos hay muchas instalaciones, por lo tanto, estos deben de diseñarse o construirse de forma conjunta, no deben de ser planteadas como un ente propio. Seguimos entonces con lo que son los datos necesarios. Tenemos entonces que la preparación y recopilación de datos apropiados para el uso de un aeropuerto exige métodos de previsión confiables y datos estadísticos permanentes. Es decir, estos datos no pueden salir de la noche a la mañana, sino que tienen que ser cuidadosamente estudiados para dar un buen diseño. Entre ellos, hablando claramente, por eso, entonces los datos a recopilar no deberían marcar únicamente lo físico, sino que además se tienen que considerar las indicaciones de su utilización, o sea, en qué se va a usar, el volumen que va a tener atraído o que ya tiene, y la composición de este tráfico, la situación económica de las aerolíneas que van a usar el aeropuerto, los criterios y reglamentos estatales en lo que es transporte, las condiciones climáticas de la zona, las condiciones meteorológicas de la zona, además la geografía, la altitud, la presencia de reservas naturales, la presencia de poblados cercanos y la posibilidad de presencia de que haya algún resto arqueológico del patrimonio de la cultura en el país. Tenemos además que considerar lo que es en, en el plan general de aeropuerto tenemos las consideraciones generales. Principalmente, todo plan general para el diseño y construcción de un aeropuerto tiene que evaluar la instalación que necesita, determinar la utilización del terreno que lo rodea, determinar las repercusiones que la construcción y explotación podrían generar al medio ambiente y determinar las necesidades del aeropuerto en lo que es vías de acceso. Además, todo plan general al momento de diseñar un aeropuerto debe conseguir orientación sobre los criterios a corto y largo plazo, debe prever las posibilidades, dificultades y también las oportunidades, debe basar las soluciones de ayuda económica, debe servir como base de negociación entre la dependencia aeroportuaria, así como entre los concesionarios, y además debe de demostrar el interés público o el apoyo local. Siguiendo un poco con lo que es la fase 2, dejando de lado las consideraciones generales de un plan general, tenemos las actividades que supone que se desarrolle el plan. Entre ellas tenemos 5, comenzando con la política a seguir y las planificaciones coordinadas. Tenemos las metas y objetivos del proyecto, la formulación de un programa de trabajo, los plazos de construcción y elaborar los presupuestos, la formulación de un plan de evaluación y un plan de actuación. Tenemos la formulación de procedimientos de coordinación y supervisión, la determinación de sistemas de gestión de datos y de información pública. Tenemos la planificación económica, examen de las características del mercado aeronáutico, determinar las ventajas y costes representativos inherentes a las distintas posibilidades de la evolución del aeropuerto. Además tenemos la evaluación de las repercusiones que esto podría traer en la economía de la zona. Tenemos la planificación física. La planificación física estudia las disposiciones atinentes al espacio aéreo, las configuraciones del terreno, el complejo de las construcciones aeroportuarias, redes de circulación, instalaciones de apoyo, sistemas, entre otros. Tenemos la planificación del medio ambiente, que es algo bastante importante, pero que no se le da mucha cabida actualmente. La evaluación de las condiciones naturales, la justificación de los esquemas del desarrollo y la determinación de las actitudes que va a tomar la comunidad hacia el aeropuerto. Y finalmente la planificación financiera, que es usualmente la que se le da mayor énfasis por la gran inversión que supone un aeropuerto, como son la determinación de la financiación de las limitaciones, la factibilidad económica y los programas antes de la financiación. Seguimos entonces con las fases del proceso de planificación para el diseño y construcción. Comenzamos diciendo que para esto necesitamos primero la formulación de un programa de trabajo, inventariar las condiciones en las cuales se encuentra, la previsión que tendrá la demanda del aeropuerto, es decir, su tráfico atraído, la determinación de la necesidad de las instalaciones, la evaluación de las trabas existentes, la determinación de la importancia de los elementos,
las diversas alternativas conceptuales que puede tener el aeropuerto, un examen a las alternativas conceptuales además y la selección de una solución más aceptable y apropiada para que no existan posibles reclamos ni dudas. Seguimos entonces con lo que son los criterios básicos, con la evaluación y selección del emplazamiento del aeropuerto. A ver, comencemos diciendo que todo aeropuerto nuevo exige una gran inversión. Es por eso que se necesita hacer una evaluación del emplazamiento del aeropuerto. Y para que esta inversión rinda mayores beneficios, se debe disponer de suficiente terreno. Por lo tanto, no solo es terreno, también se debe de velar por la seguridad de las operaciones aeronáuticas y evitar peligros tanto con la población como con otras aerolíneas, sin que este impida el crecimiento y que el aeropuerto se maneje de forma eficiente. Además, deberían elegirse emplazamientos en los terrenos que ofrezcan la máxima posibilidad de ampliación, o sea, como lo dije en un comienzo, todos los aeropuertos deben de estar proyectados a ser ampliados en un futuro. Se comenzará entonces con las etapas y empezamos con la longitud de las pistas. En la longitud de las pistas se debe de tomar en cuenta lo siguiente: las características de las performance y masa de operación, las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, que muchas veces no se estudia, pero necesita ser estudiado, y la temperatura de la superficie sobre la cual se va a construir el aeropuerto, las características de la pista, como la pendiente y el estado de la superficie, y los factores relacionados con el emplazamiento, como anteriormente mencioné. Seguimos con lo que es la longitud de la pista, pero esta vez nos vamos un poco más a la temperatura. La longitud de la pista debe determinarse como podemos ver por este cuadro. Es decir, que debería aumentarse un 1% por cada 1 grado centígrado que el aeródromo exceda en la temperatura de la atmósfera. Todo esto va, como lo dije, para realizar el diseño de la longitud de la pista. Tenemos, aparte de la orientación de la pista, estas deben de estar por zonas que no presenten obstáculos y deben estar orientadas en la dirección del viento que predomina. Además, se tiene que, aparte del componente transversal, se puede determinar la orientación de los vientos examinando no solo todos los vientos, sino la visibilidad, las nubes y las condiciones del viento cuando el techo se encuentra entre 60 y 300 metros. Y finalmente el número de pistas. Este es un poco más fácil de diseñarlo, ya que solo considera las exigencias del tránsito aéreo y el número de naves. Claro, este ha traído una evaluación previa, pero es algo un poco más simple de estudiarse. Seguimos entonces con lo que es la evaluación de los factores relativos al emplazamiento del aeropuerto, donde consideramos la actividad aeronáutica, el desarrollo de la zona que lo rodea, las condiciones atmosféricas, la accesibilidad del transporte a las de superficie, la disponibilidad de terrenos para ampliar el aeropuerto, la topografía, el medio ambiente, la existencia de otros aeropuertos, es decir, observar los emplazamientos de las zonas naturales reservadas, como la flora y la fauna y la existencia de otros aeropuertos, así como la disponibilidad de los servicios de la utilidad pública, es decir, las redes principales de energía eléctrica, de agua y de luz. Seguimos con el estudio preliminar de los emplazamientos probables. Es preciso analizar estos datos y después de haberlo hecho, trazar en cartas, mapas, planos, los emplazamientos del nuevo aeropuerto o el terreno adicional que podría necesitar de ya existir. Seguimos con lo que es la inspección del terreno. En la inspección del terreno, después de establecidas las listas de todos los emplazamientos probables, se deben de considerar estudios más amplios que es necesario llevar a cabo, un reconocimiento sobre todo el terreno y como es bastante importante es el aire, porque sabemos que un aeropuerto se diseña de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Entonces, primero, para la inspección del terreno debemos de considerar consideraciones operacionales. Entre ellas tenemos el espacio aéreo, los peligros, las condiciones meteorológicas y las condiciones de aterrizaje y salida de vuelos. Aparte tenemos las consideraciones de carácter social, que es la proximidad a los centros poblados, la facilidad de los accesos por tierra y el ruido que se genera. Consideraciones de orden económico, como la naturaleza del suelo, los servicios que necesitamos para el aeropuerto y el valor de los terrenos. Tenemos finalmente el estudio ambiental. Los aspectos relativos al estudio ambiental deben realizarse en un modo que consideren la construcción y funcionamiento del aeropuerto, no solo su construcción, sino su operatividad.
Debemos estudiar la calidad del aire, el agua, los niveles de ruido, procesos ecológicos, la expansión demográfica de la zona y como ya dije anteriormente, se tiene que estudiar más que todo la zona cultural porque no queremos afectar ninguna zona que sea patrimonio del país. Y las dos últimas que tenemos serían el examen de los posibles emplazamientos. Después de estudiar todas estas que dije anteriormente, debería disponerse de la información para eliminar emplazamientos y reducir su número a las que merecen consideraciones detalladas. O sea, es decir, después de todo esto, se supone que debemos de eliminar todas las posibilidades y de quedarnos con unas pocas. Y finalmente tenemos la preparación de planos esquemáticos y cálculo de los gastos e ingresos. Levantamiento topográfico detallado de cada emplazamiento, incluyendo los obstáculos. Preparación del plano esquemático del trazado del aeropuerto. La preparación de un capítulo global de los costes que abarque el total de los gastos. Y cuando se trate de una ampliación de los emplazamientos existentes que podría existir. Entonces, eso es todo por el momento y les pasaré con mi compañero que seguirá con la exposición. Continuando con los requisitos mínimos para el planeamiento de un aeropuerto, tenemos el estudio de la parte aeronáutica. Primero, características y performance de los aviones. Es esencial contar con conocimiento general de estas y conocer algunas de las características de los aviones. Por ejemplo, en este cuadro nos muestran los principales aviones comerciales. Así nos muestra la envergadura de cada uno, su longitud, su masa máxima de estructural de despegue, su masa máxima de aterrizaje, así como la cantidad de número de asientos. Algunas de estas características de los aviones definirá algunas de las construcciones de los aeropuertos. Por ejemplo, la masa del avión determinará el espesor de la pista. El tamaño del avión determinará las dimensiones de la plataforma de estacionamiento y el edificio para los pasajeros. La capacidad determinará el tamaño de las instalaciones dentro del edificio de pasajeros, así como que la longitud de pista influenciará sobre gran parte del área del terreno donde será construido este. Capacidad del aeropuerto. Un aeropuerto puede exceder de 195.000 operaciones anuales con una sola pista y adecuada cada año de rodaje. Se necesitará una pista adicional si se pronostica que en el transcurso de 5 años se tenga una demanda mayor al 60% de la demanda existente. Capacidad de calles de rodaje. Esas, utilizadas adecuadamente, aumenta la eficiencia operacional del aeropuerto y permite utilizar las pistas a su capacidad máxima, uniendo una o más pistas de aterrizaje que pueda existir en el aeropuerto. Transporte terrestre, circulación en el interior del aeropuerto. La mayoría parte en los aeropuertos, el transporte terrestre se efectúa principalmente de dos medios, automóviles particulares y el transporte público. Para calcular el tránsito vehicular y las instalaciones que éste requiere, es necesario saber el volumen de tránsito vehicular, y estos comprenden el porcentaje de pasajeros que llegan, la relación entre pasajeros y visitantes, el tipo de vehículo, estacionamientos breves y prolongados, así como el tránsito vehicular interno. Esta recopilación de datos debe ser de tal manera que pueda tabularse fácilmente y la información detallada necesaria. Esta información nos permitirá diseñar los estacionamientos y algunos tramos del aeropuerto, como puede ser la entrada hasta el estacionamiento y el acceso del aeropuerto hacia el terminal. Actividades de aeropuerto e instalaciones de apoyo. En un aeropuerto se requieren edificios para diversos propósitos operacionales, que deben ser de carácter obligatorio para un mejor desempeño del aeropuerto y darles una mayor seguridad a los pasajeros. Por ejemplo, algunos de estos edificios son edificios de administración y mantenimiento. Es necesario para la reparación del equipo eléctrico y para las reparaciones mecánicas. El centro médico debe proveerse instalaciones para el tratamiento médico de urgencia del personal y de los pasajeros. Puesto de abastecimiento de combustible. Como se ve en la imagen, es un puesto de abastecimiento para vehículos en tierra. En la parte pública puede ser una buena fuente de ingresos para la administración aeroportuaria. Estaciones generadoras de energía. Puede requerirse estaciones generadoras de energía para la calefacción, electricidad, suministro de agua y salubridad. El aeropuerto debe contar con su suministro de agua, debidamente tratada y clorada, con un sistema de alcantarillado para la evacuación de las aguas servidas. Cocinas para
del servicio a bordo. A menudo las aerolíneas requieren instalaciones bastante grandes para la instalación y almacenamiento de comidas, así como para la bebida y otros artículos de cabina. Después, otros edificios de apoyo es el servicio meteorológico. Las oficinas meteorológicas deben ubicarse normalmente de modo que faciliten la comunicación entre la tripulación de vuelo y el personal de los servicios meteorológicos. Área de mantenimiento. Las aeronaves deben ubicarse de modo que sean compatibles con calles de rodaje y evitando que las aeronaves tengan que cruzar las pistas. Servicios de salvamento y extinción de incendios. El puesto de bomberos del aeropuerto debe estar ubicado de modo que las demoras de intervención en caso que ocurra algún accidente o incidente de aviación no sean mayores a 3 minutos y de preferencia de 2 minutos o menos, en condiciones óptimas de visibilidad y de superficie. Finalmente, instalaciones de servicio para aviación en general. Estas actividades están diversas como vuelos personales, el transporte de personal, carga de aviones particulares, taxis aéreos, la aviación agrícola y escuelas de aviación. En la imagen podemos observar un área de mantenimiento de aeronaves, un hangar donde los aviones pueden ser reparados y realizar su mantenimiento. Actividades aeronáuticas y su repercusión en el medio ambiente. La compatibilidad de un aeropuerto con sus proximidades es un ideal que puede lograrse planificando correctamente el aeropuerto, controlando sus pasos de contaminación y planificación. Es por eso que el objetivo es crear las mejores condiciones posibles para las actividades del aeropuerto, protegiendo la comunidad adyacente y así como el medio ambiente. Primero, necesidades de medidas de control ambiental. Como contaminación puede producirse dentro de un aeropuerto e igualmente en el área que lo rodea. El control del medio ambiente ha de ejercerse en los aeropuertos y sus proximidades. La definición del medio ambiente abarca lo siguiente: aire, tierra, agua, todas las capas de la atmósfera, así como toda la materia orgánica e inorgánica, así como los organismos vivos y sistemas naturales interactivos. Después tenemos la necesidad de planificar la utilización de terrenos, control de la altura de posibles obstáculos y sitios peligrosos para el vuelo hacia y desde el aeropuerto. A su vez, el ruido es quizá la principal degradación ambiental. La exigencia de planificar la utilización de los terrenos en las proximidades de un aeropuerto, asegurando el mínimo trastorno del ambiente y al público, emplazando las zonas residenciales lejos de las zonas sometidas a ruidos excesivos. Como vemos en la imagen, este avión pasa muy cerca de una zona residencial y debe ser muy alto el ruido que está produciendo para las personas que viven en estas viviendas. Después tenemos la necesidad de medidas alrededor del aeropuerto. El medio ambiente en las proximidades de los aeropuertos se ve afectada por las emisiones de los motores de las aeronaves, así como la contaminación del aire. La contaminación del aire se entiende el aire que tiene uno o más de los contaminantes que pone en peligro la salud, la seguridad o bienestar de las personas, impedir el gozo normal de la vida o de la propiedad, poner en peligro la salud de la vida animal y ser perjudiciales para las plantas o las propiedades. Contaminación del agua y del suelo. La contaminación del agua puede resultar del vertido directo o indirecto de sustancias en el ambiente acuático, dando lugar a cambios en las propiedades del ecosistema natural y químico del agua. Algunos de los elementos que contaminan el agua en los aeropuertos comprenden el glicol, la urea, el derrame de combustible durante el abastecimiento, productos químicos y espumas para extinguir incendios que dispersan los bomberos durante los ejercicios, así como el polvo, la suciedad y los hidrocarburos de los pavimentos, y los herbicidas y pesticidas. Como vemos en esta imagen, el avión en pleno despegue, observamos la gran cantidad de humo que este genera y que esto contamina el ambiente y el suelo del aeropuerto, y así como de sus alrededores. Finalmente, desechos producidos en los aeropuertos. El vertido de desechos perjudiciales al medio ambiente que producen los materiales empleados en el mantenimiento de aeronaves
Así como la basura que se produce en el aeropuerto y las naves que aterrizan, esos tienen que ser adecuadamente tratados, como vemos en la imagen, y ser incinerados y terminar desechados en una planta de tratamiento de. Bien, ante todo, buenas tardes, soy Paul Polanco Aspilicueta. Ahora voy a hablar acerca de las consecuencias iniciales del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Bien, lo que sucede es que debido a la magnitud de este equipamiento, se van generando especulaciones en el suelo, por ejemplo, donde primeramente, bueno, el aeropuerto es un equipamiento urbano y dada su magnitud tiene una influencia no solamente local, sino también regional e incluso nacional. Y tal vez se podría hablar incluso hasta de un efecto internacional. Eh, Bien, ¿qué sucede? Al crearse este aeropuerto y haber la oportunidad para la sociedad de haber una oportunidad de negocio, es que van creando, sin la necesidad de que el proyecto haya sido concluido o en realidad ni siquiera iniciado por completo, es que ya han empezado a hacer construcciones sin haber una planificación. Por otro lado, otra consecuencia que encontramos es el entorno. Desde el punto de vista físico, el aeropuerto es un elemento que altera demasiado el entorno en el que va a estar situado. Por ejemplo, el ecosistema va a requerir hacer la eliminación de aves mediante la crianza de zorros y o águilas, que a su vez van a depredar a las aves. Otro es el uso del suelo. Por ejemplo, debido al punto, como comenté en el punto anterior, al tema de la especulación del suelo, es que los terrenos agrícolas están siendo utilizados para servidumbres del aeropuerto y para edificaciones propias de temas de negocio, para la terminal aérea también. Y otro punto importante es la modificación y o eliminación de centros arqueológicos, que esta eliminación se va a desarrollar de forma permanente, lo cual significa de que se va a perder parte de la riqueza que forma parte de los bienes materiales e inmateriales de Chinchero. Bien, ahora, dentro de las consecuencias también se ha encontrado que, como es sabido en el Perú, el plan de desarrollo urbano, se intentó hacer varias veces planes de desarrollo urbano para poder controlar el crecimiento desmesurado y desmedido que se estaba dando en Chinchero. Inicialmente lo desarrolló la Municipalidad de Chinchero, pero al carecer de experiencia y profesionales capacitados para el asunto, es que deciden que el Ministerio de Vivienda cree un plan de desarrollo urbano para Chinchero, y este ha sido presentado en el 2018 y tiene una validez de 10 años, o sea, hasta el 2028. Ahora, por otro lado, ha habido intentos de cancelación del proyecto, como por ejemplo la historiadora de arte Natalia Magluf hizo una petición formal hacia el presidente de la República, hacia el presidente Vizcarra, con más de 60.000 firmas, haciendo mención de que se está alterando la imagen del lugar, y también que la imagen deficiente que estamos mostrando como país ante el tema del resguardo de nuestras riquezas paisajísticas. Bien, ahora, también como consecuencias iniciales tenemos el tema de los objetivos. El objetivo central que pretende alcanzar el proyecto es la mejora de la capacidad de la infraestructura aeroportuaria en la región del Cusco, de tal forma que se permita un incremento sostenible del turismo interno y externo de la región del Cusco y por ende en el Perú, así como el propio desarrollo local y regional del área de influencia del proyecto. Tenemos que, por ejemplo, el fin último del proyecto es la oferta aeroportuaria competitiva y no limitadora del desarrollo sostenible de la región del Cusco. El objetivo central sería mejora de la capacidad de la infraestructura aeroportuaria y de la región del Cusco. Después tenemos fines indirectos, como por ejemplo la disminución de los costos de operación, la satisfacción de los usuarios del aeropuerto, la disminución de la contaminación acústica, etc. Y también hay medios fundamentales como la infraestructura aeroportuaria adecuada, el equipamiento aeroportuario suficiente y moderno, y las condiciones orográficas menos restrictivas. Bien, todo ello es importante. Ahora, si bien es cierto, este proyecto ha nacido ya hace más de 30 años,
han habido, a lo largo de su vida, ha habido bastantes alternativas. Dentro de ellas resaltan 7 alternativas que son en Anta como opción 1, Anta opción 2, Ocorura opción 1, Corura opción 2, Canchispampa, Quillabamba y Chinchero. Bien, bajo los criterios estudiados en la valoración de las diferentes alternativas de emplazamiento del proyecto, se tiene que de las 7 seleccionadas, hay 2 opciones que cuentan con las mejores aptitudes para poder albergar al aeropuerto, que son Ocorura opción 1 y Chinchero opción 2. Pero se ha optado por Chinchero por varias razones. Uno de ellos es el tema de la planicie que presenta. Después se escogió Chinchero como la mejor opción debido a que tuvo mejor calificación en cuanto a la validación técnica y sobre todo al tema de la accesibilidad, que es un tema fundamental en los aeropuertos. Ante todo, muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Jonathan Carito Reyes. El tema, vamos a seguir con el análisis de chincheros. El comportamiento geográfico. El comportamiento geográfico de chincheros es una de las alternativas mejor planteadas por el estudio realizado por las entidades pertinentes en cuanto a la ubicación y en cuanto a su desplazamiento. Tengamos en cuenta que también la opción chinchero se dio por la factibilidad de cercanía a la ciudad de Cusco y a la ciudadela de Machu Picchu. Estudios hidrológicos. En cuanto al estudio hidrológico, ya se estaba planteando un estudio previo para ver la calidad de suelo que tiene el lugar de Chinchero, donde se tuvo que hacer un estudio exhaustivo, haciendo unas excavaciones y viendo las floraciones de las distintas aguas encontradas en Chincheros. Se encontró más de 22 lagunas existentes, de las cuales solo 16 son las más importantes. Siguiendo con la exposición con el comportamiento geológico, el comportamiento geológico planteado por el estudio nos da que en la gran mayoría del suelo se encontró areniscas finas y cuerpos aislados de calizas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta oportunidad? Que ese suelo no es adecuado ni apto para un aeropuerto. Sin embargo, sí se puede desarrollar el aeropuerto, pero con un mayor incremento económico para el tratamiento de suelo. Eso conlleva a un mayor gasto económico para el proyecto a desarrollarse. Tengamos también en cuenta que este suelo es un suelo que se encontró diferentes componentes de sustrato de rocoso, pero en la parte más baja del suelo. En cuanto a la clasificación o el comportamiento geológico, también se encontró el suelo poroso diatomita, poroso palustre, poroso limoarcilloso. Son suelos inestables que conllevan a que este suelo se debe hacer un tratamiento en cuanto a la contribución de la nueva pista que se va a desarrollar en Chincheros. Y viendo el análisis de viento, donde podemos apreciar que las condiciones idóneas en cuanto a la orientación de la pista están relativamente adecuadas por el estudio realizado por Corpac. Ahora bien, viendo otro punto muy importante en cuanto a la accesibilidad y en cuanto al flujo turístico que va a abarcar nuestro aeropuerto y las capacidades de las aeronaves que van a albergar nuestro aeropuerto,
tenemos diferentes tipos de aeronaves, como son los Airbus y los Boeing, pero de una mínima capacidad. En cuanto a eso, se tiene que hacer un análisis, o se dio un análisis en cuanto al alcance para una carga de pago fijada y un análisis de carga de pago máxima para un alcance o destino, donde se menciona de que el punto más próximo, el punto más alto, el punto más alejado que puede albergar nuestro aeropuerto es el aeropuerto, hasta llegar al aeropuerto de Miami. Pero tengamos en cuenta algo muy importante: los aviones que van a aterrizar en el aeropuerto Chincheros, el aeropuerto de mayor capacidad, no pasa de los 360 pasajeros. Son aviones promedios que en la actualidad solo hacen vuelos internacionales que conllevan solo en América del Sur y Central. También podemos ver algo muy interesante en cuanto al flujo turístico que llega a Cusco. Uno de los puntos más álgidos, o uno del flujo turístico más alto, es de Estados Unidos, y el único acceso que tenemos a las puertas del flujo turístico estadounidense solo es el puerto de Miami. No se está tomando en cuenta los otros campos, como son Francia, Reino Unido, España, Canadá, Alemania y entre otros. Tengamos en cuenta que este aeropuerto se está limitando a tener una competitividad internacional para albergar nuevos mercados en cuanto al turismo y entre otras cosas. Tengamos en cuenta también que este proyecto se debe realizar con una plena conciencia social para que no tengamos repercusiones a futuro. Bien, como para ir finalizando la exposición, como grupo nosotros hemos llegado a la conclusión, bueno, también basados en la investigación que se ha desarrollado en el libro Autopsia de un error, que básicamente parte acerca de un resumen de informes que se han desarrollado a lo largo de los años acerca del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero. Tenemos de que a 85 kilómetros de la ciudad del Cusco, ya entrando hacia la selva, específicamente en zona de ceja de selva, se encuentra el aeródromo La Patria. Está situado en la región del Cusco, a unos 80-85 kilómetros del mismo, como mencioné, y tiene las diferentes ventajas. Tenemos como ventaja la mayor predisposición a las aproximaciones. Este tema es trascendental para el tema de los aterrizajes, de las operaciones aéreas, que consisten en aterrizaje y despegue. Después tenemos un mayor tiempo de análisis de la rosa de vientos, debido a que este lugar ya por bastante tiempo ha sido usado como un aeródromo militar y civil. Tiene un legajo histórico mayor en cuanto a lo que es el análisis de su rosa de viento, que básicamente es una gráfica que permite analizar cuáles son las orientaciones predominantes de los vientos. Bien, al ser ceja de selva, la presencia de obstáculos naturales es casi nulo, cosa que no sucede del todo en Chinchero, y peor aún en el actual aeropuerto del Cusco, dado que estos, tanto Chinchero, que es el proyecto, y el aeropuerto original, presentan elevaciones, o sea, cerros o cumbres que son mucho más elevadas que la zona del nivel terminado de la pista de aterrizaje. Las desventajas: hay una mayor distancia desde Cusco, como bien mencioné, son unos 80-85 kilómetros, y también mayor distancia a Machu Picchu, que sería unos 125 kilómetros. Y la principal dificultad que tiene el aeródromo de La Patria es la dificultad de la accesibilidad. Pues bien, como se sabe,
para poder llegar de Cusco hacia La Patria, hay que primeramente adentrarnos al Valle Sagrado y luego cruzar del Valle Sagrado a la zona de Ceja de Selva, atravesando parte de la cordillera. Bien, como se muestra en el gráfico, tenemos un elipse de color rojo, que es donde se encuentra el aeródromo La Patria. Como se ve, ya está en una zona verde, lo cual es parte de selva. La zona naranja es el actual aeropuerto del Cusco. El elipse de color celeste es el proyecto del aeropuerto Chinchero. El punto verde que se nota al lado izquierdo es la ubicación de la ciudadela de Machu Picchu. Y la línea entre puntada y amarilla es la distribución del Valle Sagrado, donde se encuentra Pisa, Ollantaytambo, Aguascalientes, y consecuentemente se llega hasta Machu Picchu. Bien, ahora como conclusiones, tenemos dos partes de conclusiones, algunas que hemos desarrollado nosotros propiamente y otras que las hemos podido obtener gracias a la entrevista que hemos tenido con el ingeniero español Faustino, quien nos ha colaborado muy gentilmente con su tiempo y con su explicación acerca del tema de los aeropuertos. Bien, como primera parte tenemos que los aeropuertos son proyectos de gran envergadura y debido a esto tienden a dinamizar la economía y a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también es importante prevalecer los bienes materiales e inmateriales. Después, se debe desarrollar el aeropuerto Chinchero en la ubicación planteada. Desarrollar el aeropuerto Chinchero en la ubicación planteada demanda un gasto muy elevado debido a las condiciones generales de la ubicación. Como mencioné, son puntos importantes la aproximación a la accesibilidad, el emplazamiento, entre otros. Luego, el aeródromo de La Patria, el cual tiene mayor desarrollo de análisis de vientos, sería una muy buena opción para poder desarrollar otro proyecto también de categoría internacional, pero con mejores condiciones en cuanto a lo que es las actividades aéreas propiamente. Después tenemos que todos los problemas concebidos en el aeropuerto son solucionables desde el punto de vista ingenieril, pero se convierten en grandes obstáculos desde el punto de vista económico. Esta conclusión la hemos obtenido en base a la entrevista con el ingeniero Faustino, quien nos menciona de que desde el punto de vista de la ciencia y la ingeniería, todo es posible. El problema de suelos es solucionable con una estabilización de suelos adecuada y correspondiente a la zona, a las características del terreno. También el tema de los aviones, la altura es solucionable, porque hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y los aviones también van cambiando con el tiempo y están diseñados también para poder soportar este tipo de condiciones climáticas y atmosféricas. Bien, ahora, propiamente a las conclusiones de la entrevista del ingeniero Faustino, tenemos lo siguiente. Como puntos importantes a analizar de los aeropuertos se tiene la accesibilidad, pues su ubicación debe ser cuidadosamente estudiada. Lógicamente debe estar cerca a alguna ciudad, pero no demasiado porque sus efectos negativos son muy perceptibles. Tengamos en cuenta de que las turbinas de los aviones desarrollan mucha temperatura y también desarrollan muchísimo ruido. Este ruido prolongado podría producir sordera incluso permanente en las personas que estén cerca, razón por la cual es ideal de que los aeropuertos estén situados fuera de las ciudades. También debemos tener en cuenta de que los aeropuertos deben tener una accesibilidad bastante buena debido a la afluencia de pasajeros y también a la afluencia de carga y también a la afluencia de servicio. Recordemos que los aviones cargan cantidades tremendas de combustible. Un avión puede cargar unos 10.000 litros de combustible para un solo vuelo, entonces lo cual hace de que este combustible tenga que ser transportado constantemente desde, para este caso sería desde el puerto de Matarani. Recordemos que el combustible para los aviones se transporta en barcos. Luego, el tema de las aproximaciones. Respecto a las aproximaciones, se ven que es un tema más técnico, pero tiene condiciones fundamentales en el espacio físico circundante, ya que debe ser construido en un lugar sin obstáculos como cerros o quebradas. Debe permitir un área de servicio de unos 30 kilómetros para radio o para radiofrecuencia. Y no debe tener interferencia. Recordemos que los cerros son obstáculos naturales para el tema de las comunicaciones.
Bien, otro punto que también es importante en cuanto a las aproximaciones son las condiciones climáticas y atmosféricas que deben ser favorables para la maniobrabilidad de las aeronaves. Y tenemos también que la definición del tipo de aeropuerto. Bien, de acuerdo a la definición del tipo de aeropuertos, hay varias formas de clasificarlos. Primero tenemos por su radio de acción. Hay aeropuertos locales, aeropuertos regionales e internacionales. Y también podríamos definirlos por el tipo de actividad, que pueden ser militares, deportivos, de pasajeros, de carga y mixtos. El aeropuerto de Chinchero está clasificado como un aeropuerto internacional y de actividad mixta, porque se pretende de que también sea un aeropuerto de carga y no solamente de pasajeros. Ahora bien, un punto que tal vez sea uno de los más trascendentales respecto a la actividad económica de los aeropuertos es el tema de los suelos, porque si bien es cierto que hoy en día prácticamente todo puede ser solucionado mediante la ciencia y la tecnología, se debe tener en cuenta que el acceso a estos terminarán repercutiendo directamente en el costo del proyecto, lo cual de alguna forma determina la viabilidad o la inviabilidad del proyecto. Según menciona el ingeniero Faustino, el costo de esta actividad propiamente del proyecto podría duplicar, triplicar o maximizar simplemente geométricamente el valor total de la obra. Entonces es importante tomar este punto en cuenta, y también hizo bastante ahínco el ingeniero sobre el hecho de que los aeropuertos no solamente son la terminal aérea, que como su nombre lo dice son una terminal, sino que los aeropuertos están interconectados y tienen una ubicación estratégica muy importante respecto a la actividad aérea de todo el planeta. Gracias.